la última parte de esta sesión del día de hoy. Hablemos acerca del tronco encefálico. Esta es una imagen clásica del tronco encefálico visto por su cara anterior. Ustedes ven acá el mesencéfalo, puente bulbo, los pedúnculos cerebrales, ¿no? Acá están los cuerpos mamulares que les decía, ¿sí? Acá este es el quiasma óptico, ¿no? El tracto óptico. Acá está el infundíbulo que conecta con la hipófisis. Del mesencéfalo nace, en la parte central nace el tercer par craneal, el motor ocular común. Por detrás del tronco, el único par craneal que nace por detrás del tronco es el patético, el cuarto par craneal, ¿ya? Y es cruzado. En el puente nace el quinto par craneal, trigémino. Tiene doble función, sensitiva de la cara, ¿no es cierto?, y masticatoria. En el surco bulbo protuberencial vas a encontrar el sexto motor ocular externo, séptimo par craneal y el octavo par craneal, ¿sí? Son el surco bulbo protuberencial. Y luego en el bulbo encontramos acá tenemos las pirámides bulbares, ¿no es cierto? Acá, miren, esto de acá es el cruce de las pirámides. Estas son las pirámides bulbares y a los costados de las pirámides están las olivas. Las olivas. Entonces hay un surco preolivar y hay un surco posolivar. En el preolivar nace ¿quién? El 12, el par craneal 12. Y por detrás de la oliva nace el 9, el 10 y el 11. ¿Ya? Ese es el origen aparente de los núcleos de los pares craneales. Entonces, acá está, estos son los núcleos, la ubicación de los núcleos de los pares craneales. Ustedes ven ahí el mesencéfalo, en el medio tenemos el núcleo del tercero y el cuarto, y también está el centro de la mirada vertical, ¿no? El centro de la mirada vertical que te permite mover los ojos hacia arriba. En el puente está los núcleos del quinto, aunque el trigémino es un núcleo muy grande. Se extiende desde el mesencéfalo, va por el puente, bulbo e incluso una parte de C1 y C2 en la médula espinal. Tienes el sexto, el séptimo y el octavo, y centro de la mirada horizontal. Y en el bulbo tú encuentras estos dos núcleos interesantes que son el ambiguo y el solitario. El núcleo ambiguo motor. Ya, ambiguo motor. Es un núcleo que contiene neuronas motoras, ya, del noveno y del décimo par craneal, ¿no? Y también del onceavo, pero básicamente es el noveno y el décimo. Se llama ambiguo, ¿por qué? Porque no se puede diferenciar cuál es un núcleo motor del noveno y cuál es el décimo, están imbrincados, no es ambiguo. Y el núcleo solitario es un núcleo sensitivo, solitario S de sensitivo, ¿sí? Están los núcleos del séptimo par craneal, noveno y décimo, o sea, la porción sensitiva del séptimo, del noveno y del décimo, ¿ya? Y también están los núcleos del 11 y el 12 y parte del núcleo sensitivo del trigémino. ¿Ok? Ahora, esto es para que ustedes recuerden, ¿no?, lo que son los agujeros de la base de cráneo, es netamente anatomía, ¿no? Recuerden, si por ejemplo tenemos un paciente que ha tenido una fractura del piso anterior de la base de cráneo, puede tener ¿qué cosa? Anosmia. ¿Por qué? Porque se lesiona la lámina cribiforme. Acá está la lámina cribiforme por donde pasan las raicillas del nervio olfatorio, ¿ya? Eso yo he visto, eso se vea. Recuerdo una coleguita que en provincias tuvo un accidente y se lesionó, tuvo una lesión de esa zona y a partir de ahí no huele, o sea, come y no tiene el gusto, no tiene el olfato. Entonces, esa es la zona del nervio olfatorio. En el hueso esfenoides hay un agujero, un canal óptico para el segundo par craneal, para el nervio óptico. Y tenemos la hendidura esfenoidal, por donde pasa el tercero, el cuarto, el sexto y el quinto uno. ¿Sí? Acá está, ¿no? Hendidura esfenoidal. Tienes el agujero redondo mayor, por donde pasa el quinto 2, el maxilar superior, ¿no es cierto? Y tienes el agujero oval por donde pasa el quinto 3, la raicilla mandibular, ¿no?, del trigémino. Tienes, si hay un agujero redondo mayor, también debe haber un agujero redondo menor. Porque el agujero redondo menor pasa la arteria meningia media. Esa arteria, cuando se rompe, producen los hematomas epidurales, ¿no? Porque como es una meningia, irriga las meninges. Entonces, cuando se rompe la meningia media, se tracciona, se rompe, produce un hematoma epidural por encima de la dura, ¿no? Muy peligroso. De ahí tienes el conducto auditivo interno, por donde pasa el séptimo y el octavo par craneal. El agujero rasgado posterior, donde pasa el 9, el 10 y el 11, y tienes un agujerito que está acá en el occipital que se llama el agujero condilio, que es propio, particular para el 12avo par craneal, el hipoglóso. El agujero magno, por donde pasan algunas raicillas del espinal también, y obviamente la médula espinal. Bueno, el nervio olfatorio, recuerde que el nervio olfatorio contiene células bipolares, ¿no? Son estas células bipolares que están en la mucosa olfatoria
¿ya? Son uno de los pocos grupos de neuronas que pueden reproducirse, que pueden regenerarse. Normalmente, o sea, en el proceso, en la embriología, cuando se formaba el tubo neural, ¿se acuerdan que se formó el tubo neural? Y al centro del tubito estaban todas las neuronas que iban a formar el tejido nervioso, ¿no? El neuroblasto. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras se va formando el embrión y pasamos a feto, va creciendo el tubo, ¿no es cierto? Y esas neuronas tienen que migrar, tienen que viajar a la corteza, o sea, en el encéfalo, tienen que migrar, ¿no? De esas zonas que están pegadas a las paredes, ¿no? A los ventrículos, tienen que migrar a la zona de la corteza, ¿ya? Es un proceso de migración. Cuando no ocurre el proceso de migración, hay problemas de desarrollo y crecimiento, ¿no? Básicamente de desarrollo, básicamente. El paciente puede tener problemas de retardo, en fin. Entonces, esas neuronas que están cerca a los ventrículos, por lo general son células que se pueden regenerar. Y ahí tenemos algunas todavía en el encéfalo maduro. Una de esas, por ejemplo, esta de acá, del nervio olfatorio. El bulbo olfatorio, ahí tenemos ahí algunas neuronas que pueden regenerarse. Este nervio olfatorio tiene conexiones con el sistema límbico y no tiene conexión con el tronco, sobre todo con el sistema activador reticular ascendente. El sistema activador reticular ascendente, ¿qué cosa es? Es un conjunto de neuronas que están dispuestas con sinapsis en redes en el tronco encefálico. ¿Para qué sirven esas neuronas? Sirven para que uno esté despierto, marca el ritmo de vigilia y sueño. Entonces, uno, por ejemplo, cuando va a despertar, activa el SARA, activa esas neuronas que están en el tronco, y esas neuronas al activarse estimulan al tálamo y de ahí van a la corteza y uno ya se despierta, tiene el nivel de vigilia completo, ¿ya? Es en el SARA. Ahora, ¿qué pasa? Que ponte, por ejemplo, ¿no? Si estamos durmiendo y escuchamos el ruido de una sirena, ¿no? Uno se despierta, ¿no? Por la sirena. ¿Por qué? Porque el ruido genera un potencial de acción en el órgano de Corti del oído, pasa por el nervio coclear, llega al tronco y por ahí pum, se contacta con el SARA, con esa neuronita de SARA, activan el tálamo y activan la corteza y uno se despierta. Si por ejemplo una persona está durmiendo, ¿no? Y uno lo estimula, ¿no? Mueve, entonces ¿qué pasa? Información sensitiva va por los cordones, ¿no es cierto? Ya sea anterior o lateral, llega al tronco encefálico, hay por ahí una sinapsis, se hace sinapsis con algunas neuronas del SARA y uno se despierta, pum, se despierta. Pero por ejemplo, póngase, usted está durmiendo, plácidamente está durmiendo, ¿no? Tranquilito, usted solito en su casa. Y empieza a quemarse, ¿no? Empieza a haber un humo, empieza a quemarse, el cuarto, por ejemplo, ¿no? Empieza a quemar, un incendio. Usted no llega a despertarse. O sea, el humo, no es el humo, obviamente uno siente el olor a humo, ¿no? Pero como está durmiendo, esa información no llega al tronco. Como no llega al tronco, entonces no puede activar el SARA y no te puedes despertar. Por eso, esa es la razón por la cual en los hoteles, en los techos hay alarma de humo, ¿no? Porque pónganse que el persona se queda dormida plácidamente, ¿no? y se está incendiando, entonces se activa el humo, la alarma, y eso sí despierta a la persona, ¿no? Entonces, pues es por eso. Siempre uno aprende cosas nuevas acá, ¿no? Entonces, ese es lo que es el olfatorio. Después viene el óptico, ahora veamos los oculomotores, tercero, cuarto y sexto. Estos son los núcleos. Recuerde que el tercer par craneal tiene un núcleo motor para el movimiento de los ojos y por ahí también van los axones del núcleo de Edinger-Westphal. El Edinger-Westphal permite ¿qué cosa? La miosis, ¿no es cierto? Hace que se contraiga la pupila. Muy bien. El núcleo del cuarto par craneal está a nivel de la línea media del mesencéfalo. Este es el cuarto par craneal. Cuando emerge, pues, emerge por la cara posterior del tronco. Esta es la cara posterior del tronco encefálico. Cuando emerge, cruza hacia el lado contrario, ¿no? Cruza hacia el lado, es el único que cruza. Todos los demás pares craneales son del mismo lado, núcleo del mismo lado, ¿no? Acá es el único que cruza. Y el sexto par craneal, es este de acá, es a nivel del puente, ¿ya? Es el único que está en el puente, de los que mueven el ojo es el único que está en el puente, ¿ya? Los músculos del ojo, músculos extraoculares, estos son músculos esqueléticos, ¿no? Podemos controlar la voluntad. Tenemos los rectos, superior, inferior, lateral y interno. Tienes los oblicuos, oblicuo superior y oblicuo inferior, ¿verdad?
estos son los movimientos que se generan por actividad de los ojos y los nervios. Entonces, mire, el más fácil de entender es el sexto paracraneal. El sexto paracraneal es el llamado también motor ocular externo o abducens, ¿no? ¿Se acuerdan que abducir qué cosa es? Separar, ¿no? Abducción. Entonces, el sexto paracraneal, por ejemplo, cuando yo activo el sexto paracraneal, hace que el ojo se separe de su línea media. ¿Sí? Es el motor ocular externo, se llama así. Por ejemplo, este es el ojo derecho. Cuando activa el recto lateral, el músculo lateral, ¿quién lo activa? El sexto paracraneal del lado derecho. Mientras que el recto interno, ¿quién lo activa? El tercero, ¿no? El tercero activa el recto interno. Ahora, el cuarto paracraneal activa ¿a quién? Al oblicuo superior. Ese es un musculito que está acá, ¿no? El oblicuo superior tiene es este de acá, ¿sí? Acá este músculo llega al globo ocular y pasa por una cita que se llama la tróclea. Entonces por eso se llama nervio, por eso es que el nervio que inerva ese músculo se llama nervio troclear, ¿no? Nervio troclear, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno gira, hace este movimiento, o sea, cuando uno activa este músculo, ¿qué hace que sucede con el ojo? El ojo mira hacia abajo y tiende a ir hacia el centro, ¿no es cierto? Hacia abajo, hacia el centro, ¿sí? Entonces genera lo que llaman la mirada patética. La mirada patética es, cuando tú estás triste estás mirando hacia arriba, ¿no? No, cuando estás triste estás mirando hacia abajo, ¿no? La mirada patética. Por eso se llama ese nervio, se llama nervio patético, ¿ya? Y el resto de los músculos es inervado por el tercer paracraneal. Entonces, el sexto paracraneal inerva ¿a quién? Al recto lateral. El oblicuo superior es inervado por el cuarto paracraneal. Y el resto de músculos inervado por el tercer paracraneal, o también llamado motor ocular común. ¿Ok? Recuerde que el motor ocular común, el tercer paracraneal, aparte de que inerva esos músculos y inerva la pupila, inerva también al elevador del párpado. El elevador del párpado. Cuando se daña el tercer paracraneal, produce una ptosis completa, o sea, el párpado se cae completamente, se cae, ¿ya? Y vas a tener problemas de dilatación pupilar, ¿no? Va a haber en ese caso va a haber midriasis, ¿no? Va a haber midriasis, bueno, porque se hace una vía parasimpática. Muy bien. El nervio trigémino es aquel que tiene dos funciones: motora, masticación, moviliza los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación son los más fuertes que tenemos en el cuerpo, muy muy fuertes, ¿ya? Aparte del psoas ilíaco. Y tienes también la parte del núcleo sensitivo. El núcleo sensitivo, ¿no? Recibe información sensitiva de toda la cara, incluido mucosas. Entonces, una pregunta que les pueden hacer es: se instila en el ojo derecho 2 gotitas, ¿no? Póngase de lidocaína, ¿no? 2 gotitas de cocaína, por ejemplo, ¿no? En el ojo derecho. Y el paciente siente que le arde el ojo. Esa sensibilidad, ¿por qué paracraneal llega? El quinto, ¿no? El quinto 1. ¿Ya? No es por el nervio óptico, por si acaso. O sea, el nervio óptico es visión, ¿no? Es lo que vemos, visión. Mientras que la sensibilidad lo recibe ¿quién? Siempre el quinto paracraneal. Si tú te muerdes la lengua, ¿quién va a recibir la información? El quinto. O sea, si tú te muerdes la lengua, ¿ya? Pero lo que es gusto ya es el séptimo y el noveno paracraneal. O sea, todo lo que es sensibilidad, tacto, ¿no? Tacto, quinto paracraneal de la cara. ¿Ok? Entonces acá está, esta es la imagen de las ramas, quinto 1, quinto 2, quinto 3. De esta zona para acá, atrás, ya son raíces cervicales, ¿no? C2, C3, ¿no? Esta zona de acá, el ángulo de la mandíbula, no es del trigémino, ese es del C2, si no tengo entendido, sí, C2, ¿ya? Nervio auricular mayor, ¿ya? El pabellón de la oreja tiene inervación por varios pares craneales, ¿no? Pero lo clásico es la cara, ¿no? Mucosas, ¿no? Mucosa olfatoria, todo eso es trigémino, ¿ya? Trigémino. Nervio facial. El nervio facial tiene 4 núcleos, tiene 4 funciones entonces. El más conocido es el núcleo motor, ¿no? Moviliza los músculos de la hemicara que le corresponde, ¿no? Músculos. Entonces, el facial permite ¿qué cosa? La expresión facial, ¿no? Cuando tú estás triste, cuando estás alegre, cuando estás enojado, ¿no? Toda esa expresión de la cara es por el facial. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, tú tienes motor visceral. Inerva a glándulas lagrimales y glándulas salivales. Entonces, por ejemplo,
Cuando tú estás, póngase, usted está triste, ¿no? Entonces, ¿qué va a activar? Vas a activar el facial. ¿Por qué? Porque tú cuando estás triste, ¿no es cierto? Tu expresión de cara, ¿cómo es? Entonces vas a activar una serie de músculos que van a esa expresión facial. Y casi siempre, cuando uno está triste, ¿qué pasa con los ojitos? Se llenan de lágrimas, ¿no? Uno empieza a llorar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el facial también inerva a la glándula lacrimal. ¿Ya? Ahora, ponte que tú estás enojado, estás molesto, estás muy molesto, ¿no? Entonces, cuando tú estás molesto, ¿no es cierto? En algún momento empiezas a hablar, ¿no? Voz alta, ¿no? Y por ahí sale la saliva. Sale la saliva. Entonces, igual, el facial también inerva glándulas salivales. ¿Ok? Entonces, para que se acuerden ustedes la función del facial. También hay una parte del oído lo lleva el facial y 2/3 anteriores de la lengua recibe información, o sea, la información del gusto, los 2/3 anteriores de la lengua lo lleva el facial a través del nervio intermediario de Reisberg, ¿no? Es una ramita de facial, ¿no? El nervio intermediario de Reisberg. En cambio, el tercio posterior de la lengua, ¿quién lleva la información del gusto? El glosofaringio, ¿ya? El glosofaringio. ¿Ok? Ese es gusto. ¿No? Llega al ganglio geniculado y luego esto llega al núcleo solitario. Solitario es sensitivo. Acá está. Este es un corte a nivel de puente. Acá tenemos el núcleo del sexto paracraneal, el núcleo motor del facial, que le hace una asita, ¿no? Una rodillita antes de salir por el surco bulbo protuberencial, ¿no? Acá le hace una rodillita, ¿no? Esa es la eminencia del facial, ¿no? A ver, este gráfico está mejor. Miren, acá tenemos el nervio facial, su salida, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esta rama, digamos, es la que va a salir por el nervio facial, va a salir por un conducto, ¿no? Un agujero estilo mastoideo. Esa ramita es la que después va a llegar a los músculos de la cara y va a inervar todos los músculos de la cara. La otra rama es del nervio intermediario de Reisberg, que es este de acá, que va a inervar a la lengua y a las glándulas salivales, ¿no? A través del ganglio submandibular. Y hay otra ramita que es el nervio petroso mayor, que va a inervar a las glándulas lacrimales y nasales. Al Reisberg se llama también cuerda del tímpano, también es otro nombre. Entonces, las parálisis faciales, esto sí tienen que saber, ¿no es cierto? La parálisis facial puede ser central o periférica. La parálisis facial periférica es aquella, o sea, ¿cuándo hablamos de central y periférica? A ver, es eso, mire. Parálisis facial periférica es cuando se daña la segunda neurona motora. O sea, ¿te acuerdas que en la vía piramidal habían dos neuronas motoras? La primera que nacía en la corteza, ¿no? ¿Viste? ¿Te acuerdas en el homúnculo, la caraza, ¿no? La cara, ¿no? La bocaza, ¿no? Desde el homúnculo. Ya esos son neuronas motoras que van a llegar al núcleo del facial. ¿Ya? Cuando se dañan las neuronas motoras de esas neuronas motoras o los axones de esas neuronas motoras, esa es una parálisis facial central. Pero cuando se daña del núcleo motor del facial en adelante, o sea, el núcleo y el nervio que va a salir, ¿no es cierto? Eso se llama parálisis facial periférica. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando yo daño, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Si yo daño acá, o sea, cuando yo daño la salida del nervio, o acá, ¿no? Esto está dentro del hueso temporal, ¿no? Hay una lesión, una inflamación a este nivel, ¿no? Si daño esto de acá, estoy hablando de una parálisis facial periférica. Por eso es que el paciente va a perder, ¿qué cosa? La fuerza de toda la cara, de la hemicara, porque de acá va a salir, pues, ramitas para todos los músculos de la cara. Entonces, ¿cómo se va a ver? Se va a perder, ¿no? La fuerza de toda la hemicara. Y el paciente va a tener problemas va a tener lagrimeo, se le va a escapar la saliva, ¿no? Puede perder incluso pérdida de sensibilidad de una parte de la lengua, ¿no? Porque inerva puede ser la lengua, de esa parálisis facial periférica. En cambio, en el central, ¿qué sucede? El paciente pierde motilidad del ojo para abajo. La frente lo puede arrugar, pero el ojo para abajo no puede mover. ¿Por qué es esto? Lo que sucede es que el núcleo del facial, el núcleo motor que corresponde a la frente, recibe doble inervación, o sea, recibe información de la corteza motora del lado derecho y la corteza motora del lado izquierdo. ¿Ya?
Entonces, cuando se ha lesionado, por ejemplo, ponte la del lado derecho, todavía queda del lado izquierdo y puede seguir inervando a ese núcleo, ¿no? Estamos hablando de central, ¿no? Mientras que el núcleo inferior, que controla lo que es la cara inferior, o sea, el núcleo motor que controla los músculos de la cara inferior, solamente recibe información motora de un lado de la corteza cerebral. Por eso es que esa es la que se pierde cuando hay una lesión de corteza motora central, ¿sí? ¿Okay? Entonces, la diferencia entre periférico y central. Entonces, periférico se daña toda la cara, central solamente del ojo para abajo. El nervio vestíbulo coclear tiene dos porciones, la coclear y la vestibular. La coclear, cóclea, caracol, órgano de Corti, tiene que ver con lo que es la audición, ¿verdad? La audición se registra en el órgano de Corti a través de los estereocilios. Estos generan un potencial de acción cuando se mueve a una célula bipolar. La célula bipolar tiene su soma en el ganglio espiral del órgano de Corti, y de aquí el axón va a llegar hasta el núcleo coclear en el bulbo. Y de ahí, del núcleo coclear pasa al colículo inferior y de ahí al tálamo hasta el lóbulo temporal, donde está la corteza auditiva. ¿Okay? En el caso del vestibular, hay dos órganos de equilibrio, que uno es el utrículo y el sáculo, y el otro son los conductos semicirculares. Todos esos están ubicados donde, incluido la cóclea, en el oído interno. ¿Sí? En el oído interno. ¿Okay? Entonces, el utrículo y el sáculo registra información del equilibrio estático, mientras que los canales semicirculares reciben información de equilibrio dinámico. Por ejemplo, cuando muevo mi cabeza aquí, así, ¿cierto? Ahí estoy estimulando sobre todo los conductos semicirculares, dinámico. En cambio, por ejemplo, cuando me estoy orientando para acá, ¿no es cierto? O estoy en un ascensor y siento el impulso del ascensor, ¿cierto? Es ese equilibrio estático. O estoy en el micro, ¿no es cierto? Y de momento frena el micro, ¿no? Se va todo mi cuerpo hacia adelante, siento esa sensación, ese es utrículo y sáculo, ese equilibrio estático. ¿Ya? Pero ambos van ¿por dónde? Por la porción vestibular del octavo par craneal. Esto llega a los núcleos vestibulares del tronco encefálico y de ahí, empieza a haber conexiones con núcleos de control de mirada conjugada, ¿no? Para lo que es el reflejo oculovestibular, conexiones con el cerebelo y la corteza encefálica. Este es un gráfico donde tenemos acá el caracol, acá están los canales semicirculares, utrículo y sáculo, y las dos raíces, ¿no? La raíz coclear y la raíz vestibular. Este es el ganglio vestibular. Ambos forman el octavo par craneal que va a ingresar por el surco bulbo protuberencial a los núcleos cocleares y vestibulares. Y este nervio que está acompañándolo sería el facial. ¿No? Recuerden que el facial, ambos salen por el conducto auditivo interno. ¿Okay? Bueno, esta es la vía auditiva, ¿no? La vía auditiva, desde su entrada, el nervio coclear desde su entrada ya hace conexiones bilaterales, ¿no? Conexiones bilaterales a ambos núcleos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Núcleos cocleares, ¿no? Olivares, ¿no? Bilateral, desde su ingreso. El glosofaringio también es un nervio que tiene varias funciones, ¿ya? Una función motora somática, porque va a inervar a músculos que tienen que ver con lo que es la deglución, ¿no? La deglución, músculos faringios. El motor visceral, porque inerva a la glándula parótida, que es una glándula salival. O sea, la glándula parótida es inervada por el glosofaringio, mientras que la submandilar y la sublingual es inervada por el facial. El facial inerva a esas dos. En la parótida es inervada por el noveno. Sensorial somática inerva el oído externo, una partecita del oído externo lleva información por el noveno. Y recuerde que un tercio posterior del gusto de la lengua, o sea, el tercio posterior de la información gustativa de la lengua es llevada por el glosofaringio. También el glosofaringio recibe información del cuerpo y el seno carotidio, ¿ya? Muy importante para los reflejos de control de presión arterial y reflejo de la respiración, ¿sí? Recuerden la mnemotecnia Kuki se va, ¿no? Kuki se va. El cuerpo carotidio, Q, es quimioreceptor, Kuki.
Y se va, ¿por qué? Porque el seno carotidio es varoreceptor, se va, cookie se va. Entonces, el cuerpo carotidio recibe información de qué? De la presión de oxígeno, CO2, ¿no es cierto? Básicamente es la de oxígeno, ¿no? Cuando baja la presión de oxígeno, entonces la información genera un potencial de acción que lo lleva el glosofaringio al bulbo y estimula de cosa al núcleo de la respiración para que el diafragma se mueva y pueda uno respirar, ¿no? Tiene que haber una presión de oxígeno menos de 60 mililitros de mercurio de presión oxígena para que se estimule ese núcleo, ¿no? Por eso que no es muy importante. El quimiorreceptor más importante para la respiración, ¿cuál es? El central. Porque pequeñas variaciones de CO2, ¿no? Es lo que estimula al núcleo, al centro respiratorio. Mire que la presión de oxígeno tiene que llegar a 60, o sea, tiene que estar muy, muy bajo para eso. Y lo que es el seno carotidio es el vasoreceptor, ¿no? Es el vasoreceptor. Entonces, cuando tenemos un paciente, y es muy clásica esa maniobra que se hacía, tienes un paciente que tiene una presión, por ejemplo, de 200, ¿no? Presión muy, muy alta, ¿qué es lo que hacías? Estimulabas, ¿no es cierto?, el vasoreceptor. Entonces, cuando tú le estimulas al vasoreceptor, estamos generando potencial de acción, potencial de acción, potencial de acción. Entonces, está mandando información de que está habiendo mucha presión arterial. ¿Y qué va a hacer entonces? Va a activar ¿qué cosa? Al parasimpático, para que te baje la frecuencia cardíaca, te baje la contracción muscular. Entonces, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el inotropismo y baja la presión arterial, ¿no? Entonces, en esos reflejos es muy importante el glosofaringio. Muy bien, acá está lo mío. Ahí está, el cookie se va. Ahí está, la mnemotecnia. Y el vago es el paracraneal, digamos, más extenso, el más largo, ¿no? Sin embargo, el que es más extenso dentro del cráneo, o sea, el que tiene más recorrido dentro del cráneo es el sexto paracraneal. Pero el más extenso en total, porque va por todo el tórax y el abdomen, que es el décimo paracraneal, el neumogástrico. Tienes un componente motor somático, porque tiene inerva músculos de la deglución y cuerdas vocales. Acuérdense, el vago inerva las cuerdas vocales a través del recurrente laringio, ¿ya? Después tienes motor visceral, porque va a inervar todas las vísceras. Por ahí están las fibras parasimpáticas. Vísceras a nivel del tórax, vísceras a nivel del abdomen, hasta el ángulo esplénico del colon, ¿no? Hasta ahí. De ahí en adelante, ¿quién inerva la parte parasimpática? S2, S4, ¿no? La raíz es S2, S4, parasimpática, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a nivel torácico, por ejemplo, ¿qué haría el vago, por ejemplo? Con los bronquios, ¿qué hace el vago? Si se activa. Bronco dilatación, ¿no? Broncodilatación. Me estoy equivocando. No, broncoconstricción. Broncoconstricción. ¿Por qué es esto? Miren. Cuando es simpático y parasimpático. Entonces, el simpático, ¿cuándo se activa? Cuando tú tienes estrés, ¿verdad? Cuando tú tienes estrés. Y si tú tienes estrés, ¿qué necesitas? ¿Poquito o mucho oxígeno? Mucho oxígeno, porque tú tienes que salir, ¿no? Tus músculos tienen que... Entonces, ¿qué tienes que hacer con los bronquios? ¿Dilatarlos o tienes que constreñirlos? Dilatarlos. Entonces, ¿quién hace eso? El simpático. El simpático se activa por estrés, hace que los bronquios se dilaten. Por eso es que la adrenalina se usa cuando tienes un cuadro de asma intratable, ¿no? Una crisis asmática. En cambio, el parasimpático, ¿qué es lo que hace? Hace lo contrario, hace broncoconstricción, el efecto contrario. Muy bien. Y bueno, hay una parte de una zona de gusto del vago, pero no es muy importante, un tercio posterior de la lengua, más es el glosofaringio, como les estaba diciendo, y también es sensorial visceral de la lengua, epiglotis, faringe, laringe, tráquea y vísceras torácico-abdominales. Muy bien, el accesorio es el nervio espinal, el onceavo paracraneal, que inerva dos músculos, el esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿sí? El trapecio. Más que todo es un nervio espinal, porque recibe raíces espinales de C1 a C4, ¿no? Y una raicilla retrolivar, que vendría a ser el espinal propiamente dicho. Entonces, este espinal accesorio va a inervar esos dos músculos. ¿Y qué es lo que hace? Pues moviliza el trapecio, ¿no? Hace que uno haga esto, ¿no? Entonces, es muy fácil recordarlo eso, ¿no? O sea, en mnemotecnia, ¿no? Entonces, el trapecio, ¿qué es lo que hace? Primero, el músculo... El deltoides permite una abducción hasta este nivel, ¿no es cierto? Hasta acá nomás. De aquí en adelante, ¿quién hace la abducción? Eleva el brazo, el trapecio, ¿no? El trapecio. Entonces, si tú tienes los dos trapecios elevados, ¿qué número es este? Y el hipogloso, ¿qué es lo que hace? Inerva músculos de la lengua, ¿no? Para movilizar la lengua. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se lesiona un hipogloso, por el lado derecho, y uno le pide al paciente que saque la lengua, ¿qué va a pasar con la puntita de la lengua? Se va a ir hacia el lado derecho.
¿ya? O sea, si se lesiona el nervio hipogloso, en la semiología, para saber dónde está lesionado, es donde la punta de la lengüeta está apuntando, ¿sí? Por ejemplo, acá, en este caso, por ejemplo, ¿qué hipogloso está lesionado? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo, ¿no? Mira también la atrofia. Es una segunda neurona motora lesionada, pues la atrofia, pues no hay aceticolina. Es un como los, ¿no? La primera neurona, segunda neurona, ¿no? Igual es acá. Entonces, ¿y por qué es eso? Eso sucede porque, póngase que esta es la lengua, ¿no? Esta es la lengua. Entonces, las fibras de músculo esquelético de la lengua, tienen esta orientación hacia el centro y hacia adelante. Entonces, cuando yo le pido a un paciente que saque la lengua, al unísono se unen los dos fibras musculares, se activan y protruyen la lengua hacia adelante. Al unísono, ¿ya? Si se lesiona, póngase que se ha seleccionado el hipogloso del lado derecho y le pido, señor, saque la lengua. ¿Qué va a hacer la lengua? Va a protruir hacia el lado derecho. Y así, y otro también, si se selecciona el lado izquierdo, va a protruir hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Por eso esa es la razón por la cual la lengua se desvía la puntita hacia el lado de lesión. La médula espinal. La médula espinal empieza en C1, termina en L1, L2. Estos son los nervios raquídeos. Tenemos 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccigio. En total 31 pares de nervios raquídeos. 3 cordones, anterior, lateral, posterior, y las astas anterior, que es motora, la asta posterior es sensitiva, ¿no? Asta anterior motora, asta posterior sensitiva. Hay un asta intermedia, que es esta de acá, esta asta intermedia, que solamente encontramos en el segmento toracolumbar. Recuerde que las astas es sustancia gris, contiene somas, ¿no? Entonces, en el asta posterior estarán somas de neuronas sensitivas. En el asta anterior estarán somas de neuronas motoras. Mientras que en las astas laterales toracolumbares estarán somas de neuronas simpáticas. Neuronas simpáticas. ¿Ah? A ver acá, otro dato, ya está, listo. Entonces, esta es la disposición, el ordenamiento de las fibras de axones en los cordones anterior, lateral y posterior. Tienen un orden, como ustedes ven, ¿no? Entonces acá, en esta zona estarán las fibras cervicales, las torácicas, las lumbares y las sacras, ¿no? Este es lo que es las vías espinotalámicas, o sea, las vías que van ascendiendo, ¿verdad? Este es el tracto córtico espinal lateral, o sea, esta es la vía piramidal, ¿no? Cervical hacia el centro, torácica, lumbar y sacral hacia afuera. Y en el cordón posterior también hay una somatotopía, un orden. Las fibras de axones que están más cerca de la línea media del cordón posterior son fibras que están recogiendo información epicrítica de la zona sacra, ¿no? De las raíces sacras, las piernas básicamente, ¿no? Sacro y lumbar. Mientras que la que está en esta zona del cordón son básicamente los brazos, ¿sí? Entonces, acá hay dos fascículos, el fascículo gracilis y el fascículo cuneatus. El gracilis recibe información de axones que vienen desde las piernas, mientras que el cuneatus recibe información de axones que vienen desde los brazos. Entonces, la mnemotecnia es baila con pies graciosos. Pies graciosos. Los pies están acá, ¿en dónde? En el fascículo gracilis, de gracioso, pues pies graciosos. En cambio, el cuneatus es los brazos, ¿no? Ya está. Ahora, la irrigación de la arteria espinal, la irrigación de la médula espinal depende de dos arterias, la espinal anterior y la espinal posterior. La espinal anterior es una rama que nace en conjunto de las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales se van a unir como una Y, ¿no? Y forman la arteria espinal anterior. Esa arteria va a irrigar los 2/3 anteriores de la médula espinal. Mientras que la arteria espinal posterior irriga el cordón posterior, básicamente. Los cordones pues son dos, el cordón posterior. Estas arterias reciben aferencias, o sea, colaterales de ramas de la misma arteria aorta y de una arteria muy importante a nivel que es una arteria única, que generalmente es que viene por el lado izquierdo, si más no recuerdo revisen ese dato, pero es la arteria de Adam-Kiewicz, ¿no? La arteria de Adam-Kiewicz, esta de acá, es una rama directa, ¿no? De la aorta que va a llegar y va a dar irrigación a la arteria espinal anterior. Va a dar irrigación, ¿no? Se va a unir a esa arteria y va a ayudar a irrigar a la médula espinal. En realidad, la médula espinal es un segmento
donde está muy pobre, no recibe mucha irrigación, que no recibe muchas colaterales. Sobre todo el área de D1 y D4. El área de D1 y D4, ese segmento de médula espinal, es un segmento que tiene muy poca irrigación. Y generalmente, cuando hay, por ejemplo, una hemorragia masiva, un choque, ¿no? Un choque, se ha perdido mucha sangre, y el paciente tiene después de eso una paraparesia, es porque ha habido una isquemia, ¿no? Por hipovolemia de esa zona de D1 y D4, ¿no? Es la zona que tiene menos colaterales en la médula espinal. Muy bien, hablemos ahora de los trastornos de conciencia. Entonces, para uno estar despierto, vigil, ¿no es cierto?, uno requiere de la integridad del tronco encefálico y de la corteza cerebral. La integridad de esos elementos hace de que uno esté despierto. Y obviamente tiene que haber un metabolismo adecuado, ¿no? Un medio interno adecuado, estable, para que el cerebro esté funcionando, ¿no?, normal y se produzca el estado de conciencia vigil. Cuando se altera ya sea el medio interno, ¿no es cierto?, o hay una lesión extensa, ya sea de los hemisferios cerebrales o una lesión extensa del tronco encefálico, o cualquiera de esas dos, ¿no?, juntas, empieza a haber los problemas de trastorno de conciencia. Se llama coma al estado en el cual usted encuentra un paciente que está dormido y que no despierta por más estímulo que usted le ponga. O sea, por ejemplo, si usted encuentra un paciente que está durmiendo, roncando, ¿no es cierto?, y usted lo mueve, le pone la lucecita, no le habla, y de repente sigue roncando, sigue durmiendo, ese es estado de coma, ¿ya? Ese estado de coma. Y eso es porque hay un daño ya sea extensa, como les digo, del encéfalo, del tronco, o los dos, o también por una falla metabólica o tóxica. Entonces, la causa más frecuente de coma, ¿cuál es? Los problemas metabólicos, sobre todo los tóxicos, las drogas, los fármacos, ¿no? Esa es la causa más frecuente. La hipoxia, la hipoglicemia, ¿ya?, las alteraciones metabólicas. Y luego, después de esto, vienen las enfermedades estructurales del cerebro, o sea, los infartos, ¿no?, las lesiones del cerebral. Entonces, usted cuando tiene un paciente con coma, ¿qué es lo que primero tiene que descartar? Obviamente va a descartar también el cerebro, pero tiene que descartar siempre, tienes que hacer su AGA, ¿no?, sus valores metabólicos, porque generalmente esas son las causas más frecuentes que generan cuadros de coma. Coma vigil se le llama al síndrome de Locked-In o enclaustramiento o pseudocoma. En realidad no es un pseudocoma porque no está en coma el paciente. Lo que pasa es que el síndrome de Locked-In había una lesión en el puente. No sé si tengo acá el dibujo. No lo tengo. O sea, hay un infarto del puente, ¿ya? La arteria basilar se infartó y como había lesión del puente, en la zona anterior, justo en esa zona están pasando todas las vías de la primera neurona motora. ¿Sí? ¿Te acuerdas del homúnculo? Salen las neuronas motoras, los axones, van por la cápsula interna, mesencéfalo, y en el puente están pasando, se reúnen, hay un momento en que se reúnen. Entonces, si se lesiona el puente en esa zona, bilateral, o sea, derecho e izquierdo, se lesiona eso de ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a perder toda información motora desde el puente para abajo. Entonces, el paciente tiene una tetraplegia, ¿no es cierto?, y también tiene problemas, digamos, de control motor de núcleos somáticos, como por ejemplo el control del habla. Pues no puede, pues ya se cortó pues la vía motora. Entonces, este paciente parece que estuviera en coma, pero no es así. O sea, el paciente abre los ojos, ¿no es cierto?, y usted le pregunta cuál es su nombre, no puede hablar, no puede mover los brazos, no puede hacer nada. Pero le dice, bueno, a ver, señor, si usted me está hablando, intente parpadear. Entonces empieza a parpadear, puede mover los ojitos un poquito, porque el mesencéfalo está íntegro. El mesencéfalo tiene núcleos del tercer paracraneal, ¿no? Entonces eso sí puede hacer él. Eso sí puede hacer. Entonces es el síndrome de coma vigil, ¿ya? El coma barbitúrico es un coma inducido, ¿no? Se usa barbitúricos, ¿no?, norvital, para disminuir la presión intracraneal en TEC severos. Se llama coma barbitúrico. Mutismo cinético o cinético es cuando hay una dilatación del tercer ventrículo, ¿sí? Hay una hidrocefalia que está presionando al mesencéfalo, ¿no? Y es un paciente que no habla, no se mueve espontáneamente ni ante órdenes ni a dolor, pero puede hacer algunos movimientos de seguimiento ocular, ¿no? Pasa que te está siguiendo, ¿no? Se llama mutismo acinético. El estado vegetativo es aquel en el cual el paciente ha perdido conexiones que permiten el uso de la corteza cerebral. O sea, la corteza cerebral, ahí tenemos, por ejemplo, todo lo que es corteza cerebral encontramos funciones superiores, ¿no? Lenguaje, ¿no? Todas las funciones superiores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
se ha perdido el uso de la corteza cerebral. ¿Ya? Lo que está íntegro, ¿qué cosa es? El tronco encefálico. Entonces, este paciente tiene ciclo vigilia-sueño normal, puede deglutir, puede respirar, frecuencia cardíaca normal, ¿no? Pero no tiene actividad cortical superior, no puede hablar, no puede hacer juicio, ya no se puede comunicar con ustedes, en fin. Ese se llama estado vegetativo. Y entonces es por lesión de corteza. Los estados vegetativos pueden ser de dos tipos, pueden ser permanentes o persistentes. El persistente es aquel que se espera recuperarse. O sea, cuando uno habla de estado vegetativo persistente, es un paciente que esperamos que todavía se recupere. Y el permanente se cataloga como permanente cuando ya el paciente ha entrado en un momento en el cual ya, por la situación de la enfermedad, ya no se espera recuperación. Esa es una calificación. Ahora, ¿cuándo es uno, cuándo es otro? Si es por un traumatismo encefalocraniano, se espera hasta 12 meses. O sea, si ha tenido hoy su traumatismo encefalocraniano, estamos en agosto, ¿no es cierto? Y si el próximo año en agosto sigue en estado vegetativo, ¿no? Ya se dice que es permanente. Pero si no ha sido una lesión traumática, por ejemplo, ha sido un paro, después de un paro, ¿no? Un problema metabólico, en fin, se espera hasta 3 meses. Si es paro cardíaco, hasta un mes. Son términos que ustedes que se manejan, ¿no? Generalmente las UCIs, ¿no? Muerte cerebral. ¿Qué cosa es muerte cerebral? Muerte cerebral es un diagnóstico artificial. En realidad no existe este trastorno sensorio, pero es un artificio. Muerte cerebral es cuando tú tienes un paciente que ha sido una lesión del tronco encefálico muy extensa y el paciente está viviendo por la máquina nada más, por máquina y por inotrópicos nada más. O sea, el paciente, tú le sacas la máquina, le quitas asistencia, muere. ¿Ya? Muere. Es muerte cerebral, ¿no? Antes son pacientes que han tenido un accidente de tránsito muy severo, ¿no es cierto? Tenían una lesión de tronco encefálico muy extensa y el paciente rápidamente lo llevan a la emergencia, lo asisten, lo intuban, ¿no? Y lo mantienen en máquina, ¿no? Entonces, cuando le sacan la máquina, si tú le sacas la asistencia, el paciente muere en ese momento. ¿Por qué? Porque ya lesionó el tronco. Recuerde que en el tronco están los núcleos del control respiratorio, el núcleo del control cardíaco, ¿no? Sobre todo en el bulbo. Si eso se lesiona, está muerto el paciente, ¿no? Entonces, hay una serie de criterios que se establecen para diagnosticar muerte cerebral. Uno, primero, que esté en coma, que no haya reflejo de tronco, por ejemplo, que no haya reflejo pupilar, reflejo oculovestibular, reflejo nauseoso, ¿no? Ningún reflejo debe haber. El reflejo esto es del los nistagmus, ¿no? Inducidos por agua fría, agua caliente, no hay. Y la prueba de apnea. La prueba de apnea positiva. La prueba de apnea consiste en que el paciente está intubado, entonces artificialmente lo que hace es se le quita la asistencia de oxígeno y se le toma agas, ¿no es cierto? Entonces se espera que la presión arterial de CO2 pase de 40 a 60. Obviamente de 40 a 60 en algún momento, si el tronco encefálico está indemne, está sano, va a generar ¿qué cosa? Patrón respiratorio, va a generar inspiración, va a generar movimiento del diafragma, ¿no? De 40 a 45 ya debe generar, ¿no? Pero si no ocurre eso, ¿qué cosa quiere decir? Que se ha dañado el tronco encefálico, se ha dañado el quimioreceptor, ¿no? Entonces eso se llama, el paciente está muerto, es muerte cerebral. ¿Para qué se hace esto? Para las donaciones. O sea, por ejemplo, cuando uno quiere tener para certificar de que un paciente puede donar, ¿no? Un órgano, tú tienes que antes diagnosticar muerte cerebral, ¿ya? Esta es la circulación. En la siguiente clase vamos a hacer todo lo que es la circulación. Cuando hay muerte cerebral, seguramente se lesiona la circulación, sobre todo del tronco encefálico, que depende de quién, de la arteria vertebral, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un estudio donde le hicieron a un paciente donde no hay irrigación en la región de la arteria vertebral, ¿no? El tronco de la base está lesionada y no hay irrigación y por lo tanto está en muerte cerebral. Confusión o delirio es un estado de trastorno sensorio que es producido, es un cuadro agudo, reversible, ¿no? Reversible, donde hay confusión y generalmente esto es metabólico, es un problema metabólico. O sea, a veces llega a la emergencia, ¿no? Pacientes que se les baja la glucosa, ¿no? Hipolicemia, o ancianitos que tienen problemas de electrolitos. Entonces esos problemas del medio interno generan ¿qué cosa? Disturbios en la actividad cerebral, ¿ya? Y son cuadros que suceden de un momento a otro. Entonces, muchas veces estos estados confunden como si fuera, dicen, no, esto seguro ha tenido un infarto el señor, ¿no? Entonces está puede ser un infarto o puede ser un síndrome confusional. Entonces, cuando tú le haces el estudio de tomografía no encuentras nada y le haces los estudios basales, ¿no? Hemograma, suágato, y encuentras esto, ¿no? Encuentras que tenía un problema de electrolitos. Entonces se llama estado confusional.
Es de inicio brusco, curso fluctuante, de una atención y concentración y desorientación. Se llama demencia cuando el paciente tiene un problema de confusión, pero ya no un día, sino todos los días, o casi regularmente, ¿no? Si se desorienta en tiempo y espacio, no reconoce a familiares, no un día, 2 días, sino ya todas las semanas, por un lapso de buen tiempo, debemos pensar en un cuadro de demencia. Pero si es un cuadro que en un momento de repente ha tenido eso y después se resuelve, eso ha sido un confusional, un síndrome confusional. La causa más frecuente son los tóxicos y las encefalopatías metabólicas y los problemas de electrolitos, pH, en fin. Este estado confusional, el riesgo de mortalidad es alto, comparado con el ACV, con los accidentes cerebrovasculares. O sea, entre un confuso por un problema metabólico y un paciente que ha tenido un infarto cerebral, el que tiene más riesgo de morir, si no se corrige, es este de acá, el confusional. Un síndrome que usted debe conocer es la encefalopatía de Wernicke. La encefalopatía de Wernicke es la tríada de ataxia, oftalmoplegia, nistagmus y confusión. ¿Ya? Ataxia, oftalmoplegia, nistagmus y confusión. Si a esto se acompaña de demencia, se llama síndrome de Wernicke-Korsakoff. O sea, cuando ya hay problemas de memoria, ¿no? Está confabulando. Se asocia básicamente al consumo de alcohol y se da por el déficit de tiamina. La tiamina es una vitamina del complejo B que las células que tienen alto metabolismo la usan. Se consume mucho cuanto más calorías o carbohidratos se aporta a la dieta o se genera mayor metabolismo, se consume más tiamina. Entonces la tiamina, cuando empieza a haber déficit de tiamina, daña la estructura de los cuerpos mamilares, el tálamo, la sustancia gris, o sea, el vermis cerebroso. Si se daña esas estructuras, empieza a ver lo que es la confusión, la demencia, ¿no? La ataxia, el nistagmus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Urgente, dale tiamina. Entonces, por ejemplo, nuevamente, cuando llega un paciente con cuadro confusional, una medida que se hace regularmente es el aporte de tiamina para evitar el Korsakoff. Cuando el paciente no se corrige el nivel de tiamina, ¿no? Y pasa tiempo, ¿no? Pasa un tiempo, puede llegar al síndrome de Korsakoff. En el síndrome de Korsakoff ya hay una lesión extensa del cuerpo mamilar. Y en ese momento, al haberse lesionado los cuerpos mamilares, el paciente va a tener problemas de memoria. Entonces, si usted lo saca, el paciente va a tener problemas para recordar cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas. Este es una resonancia magnética donde estamos viendo un cuadro de síndrome de Wernicke. Vean la inflamación a nivel de lo que es la zona del tegmento, ¿no? Y parte de lo que vendría a ser la sustancia gris periacueductal. A ver, lo que está en rojo corresponde a la zona donde ha habido un infarto o lesión. Si se lesiona esta zona de acá, esto es el puente, ¿verdad? ¿Qué vas a tener? ¿Muerte cerebral? No, muerte tendría que tener el bulbo, tendría que ser lesionado, más que todo, ¿no? Recuerdas que en el puente por ahí pasaban las vías piramidales. Entonces, ¿este paciente podrá entender lo que le decimos? Sí, porque tiene íntegro su corteza cerebral, ¿no? Pero ¿qué no va a poder hacer? No va a poder moverse. Esto se llama locked in, ¿no? Si el paciente había una lesión extensa del cerebro, de la corteza cerebral, ¿no es cierto? Aparte del coma, este paciente, sí puede tener, este va a tener, ¿qué cosa? Un estado vegetativo. ¿Por qué? Porque están íntegros sus núcleos del tronco. Ha perdido la corteza. O sea, si usted le habla al paciente, le dice, no va a entender porque está perdido. Cuando hay una dilatación del tercer ventrículo, se produce el grado de mutismo acinético. Y si hay una lesión extensa de todo el encéfalo, eso sí es muerte cerebral, porque ahí ya está totalmente lesionado todo. O sea, el tronco se lesionado es muerte cerebral, de hecho que sí.